que nos permitió estar en el campamento de jóvenes. Siempre que vamos nos contagian de su juventud y su energía, hermanos. Se la pasan muy bien. Los chicos que no han ido se deberían de animar a ir. Acérquense a los jóvenes que fueron, a ver si les fue también, como dice el pastor. Pero la verdad es que fue de mucha bendición, hubo buenas conferencias, ¿verdad? Todos invitándoles a que conozcan más y más a Cristo. Y es lo más importante, ¿verdad? Más allá de los juegos y de la diversión, que sí hubo, de una buena comida que también hubo, pues lo más importante es que conozcan más a este Dios vivo, ¿verdad? Al cual adoramos y servimos. Por eso damos gracias a Dios que nos permitió estar ahí, hermanos. Y ahora, hermanos, vamos a pasar, ¿verdad?, a la predicación de lleno. Estamos viendo Santiago. Empezamos a ver una parte en la cual Santiago habla acerca de esta amistad con el mundo, que no debe de permanecer en la iglesia, ¿verdad? Porque una amistad con el mundo trae tristemente enemistad con Dios. Una amistad con el mundo trae enemistad con Dios. Hermanos, hoy vamos a ver Santiago 4, versículo del 4 al 6. Hace 8 días, ¿verdad?, veíamos del 1 al 3 que nos hablaba acerca de los problemas que existen en la iglesia, ¿verdad? Y estos problemas no solo están en la iglesia, sino se pueden aparecer en muchos lados, porque veíamos que la fuente de esos problemas está en nuestros propios corazones. Y entonces hoy vamos a ver 3 cosas acerca de Dios. En primer lugar, vamos a ver la fidelidad de Dios, vamos a ver el celo de Dios, y por último vamos a ver la gracia de nuestro Dios. Estamos en Santiago, hermanos. Ya encontraron el pasaje, Santiago 4, del versículo 4 al 6. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amado Padre, te agradecemos en esta tarde, Padre, que tú nos permites meditar en tu palabra. Te agradecemos porque sigues haciendo tu obra en nuestros corazones, porque sabemos cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de este pan espiritual que tú nos das, Padre. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo en la fe, que nos sigas haciendo crecer, pero sobre todo, Padre, aquello que escuchamos, que aprendemos, lo pongamos en práctica, Padre. Tristemente sabemos que nuestra debilidad es mucha, pero sabemos, amado Padre, que tu gracia es mayor. Te suplicamos que hagas la obra en nosotros. Usa a este humilde siervo para exponer tu palabra fielmente. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Como les dije, en primer lugar vamos a ver la fidelidad de Dios, pero en contraste con nuestra infidelidad, ¿verdad? Dice el versículo 4, dice: oh almas adúlteras. Santiago no nos está diciendo adúlteros en un sentido literal de la palabra, ¿verdad? El adulterio, hablando de aquella infidelidad en el matrimonio, sino está diciendo Santiago adúlteros en un sentido figurado, como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquella infidelidad, pero con Dios, ¿verdad? ¿Por qué usa esta palabra de adúltero, hablando de una infidelidad en el matrimonio? Porque dice Dios, ¿verdad? Ustedes son un pueblo especial para mí, y yo los tuve como por esposa, ¿verdad? Sin embargo, aquel pueblo, dice, fue a otros dioses falsos. Por eso Dios compara la idolatría con el adulterio espiritual, ¿verdad? Dice: nosotros somos almas idólatras, o como dice Dios, somos almas adúlteras. Vamos a Oseas 8, versículo 7. Ahí es un ejemplo claro de cómo el Antiguo Testamento, cómo Dios decía que el pueblo de Israel era adúltero en un sentido espiritual, ¿verdad? Que iba en pos de otros dioses, que se arrodillaba delante de otros dioses. Que se arrodillaba, ¿verdad?, adelante de otros dioses. ¿Sí se escucha, hermano? ¿Se escucha bien? Los dos atrás. ¿David, sí se escucha bien? Bueno, seguimos, ¿verdad?
Vamos a Oseas 8, versículo 7, del 7 al 14, hermanos. No lo encontraba el pastor por los nervios, pero ya lo encontré, hermanos. Dice así, ¿verdad? Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina. Y si le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asnos monteses por sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, y no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, en la cual consumirá sus palacios. Qué terrible profecía, hermanos. Imagínense que venimos escuchando o venimos esperando la palabra de Dios, ¿verdad? Y debemos entender que en estos tiempos no se reunían en las sinagogas todavía para escuchar la palabra de Dios. Pero entonces llega un hombre de Dios y dice: tengo una palabra para ustedes. Tengo una palabra para este pueblo. Y dice todas estas palabras, ¿verdad? Todo se caracteriza, ¿verdad?, por mostrar la infidelidad del pueblo contra Dios. Es increíble cómo dice Dios: yo les di mi perfecta ley. Dice, y ustedes la tomaron como cosa extraña. En pocas palabras, ni la leían, ¿verdad? Decían, ¿qué es esto? Oseas, el pueblo de Israel, está caracterizado por ser un pueblo idólatra, ¿verdad? En los primeros días de haber salido de Egipto, ya le pedían a Aarón: haznos un Dios para regresar a Egipto. Habían pasado unos días de haber salido y ya pedían regresar. A veces nos parecemos un poco al pueblo, o mucho al pueblo de Israel, ¿verdad? Corazones duros, cerviz dura, ¿verdad? Vamos a Ezequiel 23, versículo 27. Ezequiel está un poquito antes. Ezequiel 23, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, y nunca más te acordarás de Egipto, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios diciéndole al pueblo: te voy a limpiar, en pocas palabras, ¿verdad?, de tu idolatría, ¿verdad? Porque tus ojos siguen puestos en Egipto, donde estaban puestos ídolos, falsos dioses. Y en ese sentido nosotros seguimos teniendo el mismo corazón, buscando falsos dioses, ¿verdad? Ya no les damos un nombre, ya no hacemos estatuas, pero seguimos siendo idólatras en nuestros corazones. Por eso Santiago dice: mira, examina tu vida y te vas a dar cuenta que eres igual de idólatra que el pueblo de Israel. De hecho, debemos recordar que Santiago está escrito para cristianos judíos, ¿verdad?, que tenían un conocimiento más profundo acerca del Antiguo Testamento. Y decían, en pocas palabras, Santiago está recordando: tú eres un idólatra y necesitas venir a los pies de Cristo. Mira, eres tan idólatra que el mismo Jesús te lo dijo. Vamos a Mateo 12, versículo 30. Mateo 12, versículo 30. Perdón, 34. Mateo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar
lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Verdad? Recordemos que en ese contexto, en el versículo 39, dice el pueblo, la gente pide: si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Si eres ese Mesías que ha de venir, haz una señal, ¿verdad? A pesar de que en todos los capítulos anteriores había hecho tantas señales, el pueblo sigue pidiendo una señal. Quiero saber si en verdad eres tú. Parecen esas personas, ¿verdad? Que su novio los engaña y dicen: necesito saber si en verdad me engañó o no, ¿no? Después de tantas pruebas, necesito saber si en verdad me engañó o no, ¿verdad? Así parece el pueblo de Israel diciendo: necesito saber si en verdad eres el Hijo de Dios, a pesar de que ya lo veo. Necesito saber. Y les dice Jesús: son una generación mala, con un corazón tan duro que a pesar de que lo ven, no lo creen. Y dice: son una generación adúltera, idólatra, ¿verdad? Dice: demandan señal, pero no les va a ser dada ninguna señal, sino una, ¿verdad? Dice la del profeta Jonás, hablando de su resurrección, de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Este punto es interesante porque nos habla a cada uno de nosotros. Somos idólatras al buscar una amistad con Dios. Por eso dice Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿a poco no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué significa la amistad con el mundo? Que no podemos salir de nuestras casas y no podemos hablar con nadie, que lo único que debemos hacer es estar en el templo aquí y no salir a ningún lado. ¿A qué se refiere Santiago diciendo que hay una amistad con el mundo? La verdad es que la palabra de Dios constantemente nos habla de esta separación. Desde el Antiguo Testamento le dice al pueblo: ustedes son un pueblo diferente, no se pueden mezclar con los demás. Vamos a Deuteronomio 7, versículo 6. Deuteronomio 7, versículo 6, ¿verdad? Aquí Dios les está hablando al pueblo y les dice: necesitan ser diferentes, no se pueden mezclar. Versículo 6 dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres un pueblo insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Imagínense ser este pueblo especial, y ahora nosotros lo somos en Cristo, ¿verdad? Ahora somos ese pueblo especial para Dios, ese especial tesoro. Y dice: pero ¿qué tienes que ser? Dice: tú tienes que ser un pueblo santo. ¿Qué tan santo? Dice: para Jehová tu Dios, pues Él es santo, tan santo como nuestro Dios, ¿verdad? Dice: por lo tanto guarda, en el último punto, ¿verdad? En el versículo 11 dice: guarda sobre todo los mandamientos, estatutos y decretos que yo, el Señor, te mando que cumplas. El pueblo de Israel debía ser considerado diferente a los demás, ¿verdad? Y hay tantas cosas que los distinguían, pero sobre todo lo que tenía que distinguirlos era la santidad del pueblo. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo, nos llaman a ver una separación, una división entre el mundo y la iglesia y el pueblo de Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15.
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Amén, ¿verdad? Dice el pueblo, dice Juan, ahora son un pueblo especial. No pueden amar al mundo. ¿Pero a qué se refiere con el mundo? Juan nos los explica un poco más detallado, ¿verdad? Dice, aquellos deseos de la carne, aquellos deseos del mundo, los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida. Aquello que no tiene sentido, ¿verdad? Es a lo que se refiere cuando dice Santiago, no amen. La amistad con el mundo no es nada provechosa. La amistad habla de una relación cercana, una relación íntima. Y el mundo habla de ese mundo que está en contra de Dios, que se revela en contra de Dios, aquel mundo que es hostil a Dios. Dice, ¿a poco no saben que el amor a este mundo que está en contra de Dios, dice, es enemistad con Dios? ¿Por qué? Porque vemos en su palabra, ¿verdad?, que Dios odia el pecado, pero también odia a los pecadores rebeldes y derrama su gracia con algunos pecadores, ¿verdad? Nosotros también éramos esos pecadores rebeldes. Simplemente hallamos gracia delante de sus ojos. Dice el versículo 4: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo es automáticamente enemigo de Dios. Hay un hombre en la Biblia que es llamado el amigo de Dios. ¿Saben quién es, hermanos? Abraham, ¿verdad? Es llamado con ese título, el amigo de Dios. Es muy interesante la historia de Abraham. Lo leímos un poco en Hebreos 11, ¿verdad? Dando su testimonio. Dice, él salió de su pueblo, de su parentela, sin saber a dónde iba. Dice, y habitando en la tierra prometida como un extranjero, como un extraño. Dice, murió, tristemente no recibiendo lo prometido, ¿verdad? Pero él, en su fe, había alcanzado esa ciudad perfecta, cuyo arquitecto es Dios. Este amigo de Dios salió de su pueblo, se alejó de Ur, de los caldeos, de su parentela. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. La vida del cristiano es igual. Somos llamados a salir del mundo, pero no literalmente de la tierra, no ser monjes, ¿verdad? No ser ermitaños, sino nos habla acerca de salir de los deseos de la carne, de aquello que está en contra de Dios, de aquello que nos enemista con Dios. Dice, de la vanagloria de la vida. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios. Dice, cualquiera que quiera. Es interesante porque habla de que alguien lo desea. Alguien ya lo sabe, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos. Sabemos que hay cosas que están mal y que no debemos hacer. Sin embargo, dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, que ya lo sabe, lo razona, lo piensa, lo tiene meditando, pero dice, lo voy a hacer. Voy a hacer esto que ya sé que está en contra de Dios. Ni modo, soy político y tengo que robar, ¿verdad? Está en contra de Dios. Sabe que lo que hace está mal, pero prefiere estar bien para su vanagloria, para su egoísmo y enemistarse con Dios. Dice Santiago, nosotros somos infieles, fallamos constantemente, todos los días. Pero dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Santiago procede a citar a las Escrituras. Dice, ¿o acaso ignora la Escritura cuando dice, ¿o acaso la Biblia, la palabra de Dios, dice en vano esto? Y dice la palabra de Dios, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Si me dicen, hermanos, qué versículos es, pues tengo un premio muy especial. ¿Qué versículo creen que sea, hermanos? Es interesante, ¿verdad? Si lo buscamos textualmente en la Biblia, no lo vamos a encontrar. No sé si, hermanos, lo que hace Santiago, ¿verdad?, es citar la Escritura,
pero le da una interpretación. Entonces Santiago cita dos textos, ¿verdad? Y él los combina para decir esto es lo que dice la Escritura. Y pueden decir, bueno, entonces Santiago está mintiendo al decir que así dice la Escritura, ¿verdad? Pero es que nosotros muchas veces lo hacemos, ¿verdad? A veces oramos y decimos como dice la Escritura, y parafraseamos un poco las palabras, cambiamos quizá algunas que no iban ahí, pero las cambiamos, ¿verdad? Pero siempre decimos, ¿no? Como dice la Biblia. O como esas, no se parece, ¿verdad? A las señoras que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no, porque eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Eso no tiene sustento bíblico. Pero lo que Santiago hace es tomar un texto y decir una aplicación, ¿ok? Toma dos textos, toma dos versículos. Primero vamos a Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Cita Ezequiel. De hecho, hermanos, yo creo que este versículo ya hasta se lo saben de tanto que lo cito, porque es uno que siempre cito, ¿verdad? Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este versículo me gusta mucho porque siempre habla de nuestro corazón duro antes de conocer a Cristo, pero es parte de la promesa. Pero no termina ahí, ¿verdad? No solo nos habla de un cambio de corazón, uno de piedra por uno de carne, sino ¿qué es lo que promete Dios en este versículo, en el versículo 27? ¿Qué es lo que promete? Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Una vez que nosotros creemos en Cristo, es una realidad. Todas las personas tienen el Espíritu Santo en su interior. Tienen al Dios mismo morando en ustedes. Simplemente a veces se nos pasa por alto, ¿verdad? Pero dice Santiago, ¿acaso ignoran que hay un espíritu que mora en los hijos? Dice, y no solo habla de un cambio de corazón, sino Dios mismo está dentro de nosotros. Es Dios mismo, porque es Dios, Espíritu Santo. Dice en su ministerio que nosotros somos fortalecidos en varias áreas, ¿verdad? El primero de ellos viendo nuestro pecado, viendo nuestra necesidad de Cristo, pero también es el Espíritu Santo el que tiene muchas obras dentro de nosotros, como intercesor de nuestras oraciones, como aquel que nos va perfeccionando día con día, aquel que nos advierte del peligro, ¿verdad? Tiene muchos ministerios el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿acaso ignoran, amados hermanos, que hay un Espíritu en ustedes? ¿Acaso ignoran que hay un espíritu morando dentro de ustedes? ¿Y qué hace ese espíritu? Dice, os anhela celosamente. Aquí vemos un atributo de Dios, ¿verdad? Que no vimos en la escuela dominical, pero que también es muy interesante para nuestras vidas. El Espíritu de Dios que anhela por los hijos de Dios. Cita otro pasaje. Vamos a Deuteronomio 32, versículo 16 al 21. Deuteronomio 32, versículo 16 al 21. Deuteronomio 32 es un pasaje que creo que hemos visto mucho en la escuela dominical, ¿verdad? Porque es una alabanza de Moisés a Dios. Pero en esta alabanza, en el versículo 32, es increíble porque demuestra, primero Moisés exalta al Dios que lo sacó de Egipto, pero tristemente también muestra la infidelidad del pueblo de Israel. Muestra la fidelidad de Dios, también muestra la prosperidad del pueblo, pero también tristemente demuestra la deslealtad de Israel y expone su infidelidad y termina trayendo el juicio sobre el pueblo. Dice el versículo 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios,
a dioses que no habían conocido, a dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dice: ustedes me movieron a ira por andar en pos de otros dioses, unos dioses ajenos. Se olvidaron de su creador, se olvidaron de esa roca eterna que es nuestro Dios, ¿verdad? Santiago dice, muestra en primer lugar en el versículo 4 nuestra infidelidad. Ustedes son adúlteros espirituales de Dios, ¿verdad? Amando al mundo, amando lo que es enemistad contra Dios. Y dice: ¿acaso olvidan que está el Espíritu Santo dentro de ustedes, que os cela con un amor eterno que solo viene de Dios? Muy a diferencia del celo que tenemos nosotros como los humanos, el de Dios es perfecto, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros celos son egoístas, orgullosos, pero el celo de Dios es un celo por amor, que solo los padres pueden entender mejor, ¿verdad?, que los que no son padres, ¿verdad? Hablando de un hijo, ¿verdad?, sabiendo que si ese hijo va a salir en cuestiones peligrosas, dices: no salgas, por favor, porque es peligroso para ti, ¿verdad? Hay un celo de parte del padre en cuidar, en amar al hijo. Dice: ¿acaso olvida que este Dios que mora en ustedes por el Espíritu Santo los cela enormemente? A pesar de su infidelidad, los sigue amando. ¿Acaso ignoran esto? Dice Santiago. Vamos a Zacarías 8, versículo 2. Zacarías 8, versículo 2. Dios siempre ha mostrado un celo por su pueblo, un celo de amor, un celo de cuidado, porque sabe que nuestra debilidad, nuestra infidelidad siempre nos lleva a mal. Zacarías 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira le celé, ¿verdad? Hablando de ese celo por Dios, por el amor a su pueblo, ¿verdad? Hemos leído infinidad de veces la lealtad, la fidelidad de Dios a su pueblo, ese amor tan eterno con el cual nos ha amado. Y dice: tristemente ustedes son infieles y se van y buscan enemistarse con Dios. Dice: pero este Dios sigue siendo celoso por ustedes, lo sigue amando en santidad, en amor. Dios muestra su celo por su pueblo. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, ya disfrutamos de las bendiciones y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuándo empezamos a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? En el momento de la salvación. Vamos a Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Aquí David está exaltando a Dios por su gran salvación. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice: en el momento que ustedes creyeron, dice, han sido sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará con nosotros? Dice Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo estará con nosotros.
Hasta el día que estemos delante de Cristo, el Espíritu Santo seguirá con nosotros. Y ese Espíritu Santo nos sigue obrando, nos sigue recordando el gran amor de Dios. Que no podemos seguir de aquí para allá, no podemos seguir teniendo una amistad con el mundo y alejándonos de Dios, pues Él nos cela con un amor eterno. Dice el versículo 6, muestra la gracia de Dios. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Santiago sí cita un versículo, ¿verdad? A diferencia de hace rato. Aquí Santiago cita el Proverbios 3, versículo 34. Dice, pero Él, este Dios que está dentro de ti, da mayor gracia. ¿Qué es la gracia, mis amados hermanos? Es un regalo que nace y procede completamente de Dios. ¿Y por qué nos da ese regalo? Por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque lo desea. No hay nada que lo motive. Es tan bueno que nos los da simplemente porque Él es bueno. Vamos a Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Es un poquito antes de Santiago. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia de Dios se expresa completamente, perfectamente en Cristo, en que Él, tomando nuestro lugar, dice, Él gusta la muerte por todos sus hijos, por todos los que han creído, ¿verdad? Su gracia es mayor, es su gracia y su misericordia, que a pesar de nuestras debilidades, sigue teniendo paciencia con nosotros. Ya nos dijo Santiago, son unas almas adúlteras. ¿Por qué no nos ha desechado Dios? ¿Por qué a pesar de fallar, hermanos, no nos ha desechado Dios? Por su pura gracia y misericordia. Porque Él es bueno y es paciente con cada uno de nosotros. ¿Qué tanto da? ¿Cuándo da su gracia? Dice Santiago. Pero Él da mayor gracia. Da, ¿verdad? Sigue dando y seguirá dando. No solo dio en un punto, sino que su gracia es continua, es todos los días. Sus misericordias no han caído. Su gracia nos sigue haciendo aferrarnos a Él, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades. Su gracia es la que nos sostiene aferrados a Él. Y es en su gracia que nos sostiene, fortalece y nos acerca a Él. Es así como cuando de niños nos disgustábamos con nuestros padres, ¿verdad? Cuando sabíamos que habíamos roto un plato y era el plato más fino de la casa. Ay, Dios mío, mejor que no venga mi mamá. Y nos escondíamos, ¿verdad? Y de repente la madre, con un corazón amoroso, decía, ya ven, no pasó nada. Es mucho mayor el amor de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que hemos fallado, nos dice, ven, que mi Hijo Cristo ya ha pagado tu debilidad. Y es mi gracia la que te sigue sosteniendo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, ¿verdad? Habla de que pelea, de que está en un conflicto con ellos, que está en un conflicto con los pecadores rebeldes. ¿Y quiénes son los soberbios? Los soberbios son aquellos que se creen superiores a los demás. Aquellos que dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada de nadie. Ellos son los soberbios, a los cuales Dios resiste. Dice el salmista, tengo mi arco, tiene su arco tensado en contra de los pecadores. Pero ¿cuál? Muy diferente, dice, y da gracia
a los humildes. Da gracia y seguirá dando gracia y nos seguirá sosteniendo por su gracia. ¿A quién? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes, mis amados hermanos? El humilde es aquel que reconoce su insuficiencia, que si no fuera por Dios no estaría aquí, que si no fuera por Dios no seguiría vivo, que si no fuera por Dios no podría seguir adelante. Ese es el humilde. Como dice Mateo 5, los pobres en espíritu, que saben que no pueden hacer nada si Dios no los hubiera levantado, que saben que no podrían predicar, que no podrían mejorar su carácter si no fuera la gracia de nuestro Dios. Como dice Pablo, ¿qué tienes que no te había sido dado? Que no te haya sido dado por nuestro Dios. El humilde es el que reconoce su necesidad de Dios y su dependencia a este Dios. Dios da gracia a los humildes. ¿Somos almas adúlteras? Quizá muchas veces sí. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos y venir a Él. ¿Por qué? Porque nos cela con amor, nos ama y nos acerca, y porque su gracia es mayor. Nuestras debilidades son muchas, mis hermanos, pero su gracia es mayor. Vamos a orar, mis amados hermanos, para terminar. Padre Santo, venimos ante ti con un corazón humillado y contrito, porque al vernos a nosotros, al ver a nuestros pies, al ver a nuestras manos, sabemos que te hemos fallado, que seguimos resbalando, que seguimos cayendo. Pero Padre, sabemos que tú nos levantas porque tu Espíritu está con nosotros. No podemos huir de ti, no podemos alejarnos de ti, porque tú nos celas con un amor eterno, nos atraes a ti, y por eso te damos gracias, porque tu gracia es mayor, es tan mayor que nos cubre, es tan mayor que nos inunda, es tan mayor que abunda en tu iglesia. Por eso te exaltamos, amado Padre, te pedimos de tu gracia para poder enfrentar estas amistades del mundo. Te pedimos de tu gracia para poder luchar esta batalla espiritual. Pedimos de tu gracia porque sabemos que eres tú el que la da siempre, el que la da con abundancia. Es lo que te pedimos y suplicamos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.